Thank you for having me. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, ¿les parece si abrimos? Estamos y 59, así cuando ustedes quieran, a las 12 o 12 y un minuto, ya pueden arrancar, ¿ok? Mucha suerte para todos. Vamos, gracias. Bueno, buenas a todos. Vamos a esperar unos minutos. Hola Mariana. Hola Agustín. Vamos a esperar unos minutos que vaya ingresando la gente. Ya rápidamente va subiendo el número. Bien. Unos segunditos más y ya comenzamos. Bueno, podemos ir empezando, ¿no? Así en honor al tiempo y después podemos aprovechar los excelentes speakers que tenemos para poder hacerle preguntas e intercambiar experiencias. Hoy es un día con experiencias de Estados Unidos, cosa que es sumamente interesante. Así que les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro de Almer, marcando tendencias, como hemos llamado los encuentros este año, pensando en el futuro, en lo que es la reproducción asistida 5.0, mirando hacia adelante. Y en este encuentro vamos a hablar de telereproducción asistida. La telemedicina, si bien había avanzado mucho, la pandemia potenció muchísimo todas sus aplicaciones, y algo que parecía que se estaba instalando, realmente se instaló, y son de esas cosas que van a quedar después de la pandemia, y seguramente tengamos que ir mejorándolas. Y por eso este tipo de reuniones son sumamente interesantes para intercambiar experiencias y ver en otros lugares cómo les ha ido en la implementación y cómo sacar provecho de toda la experiencia que se ha vivido, tanto en los centros en la atención, como en la parte de financiadores, como en la parte del laboratorio. No quiero dejar de agradecer a los laboratorios que nos acompañan, a Ferring, Eurofarma y Merck. Gracias a ellos por hacer posible esto. Y les voy a dar el paso a la doctora Mariana Míguez para que presente a los speakers y vayamos adelante con el encuentro. Bueno, muchas gracias Agustín, muy contenta de estar compartiendo con vos esta tarde, y la verdad que con un tema tan interesante como es la tecnología aplicada a nuestro campo de trabajo. Antes de presentar a nuestros oradores, les comento a los participantes que tienen traducción en el momento. Abajo tienen en el último espacio, tienen que elegir el canal de idioma que prefieran escuchar la traducción. Y además contarles que durante las 3 charlas vamos a estar publicando una pequeña encuesta, una pregunta por charla iremos presentando, que los invitamos a responder para poder discutirla luego cuando terminemos con las 3 presentaciones. Ahora sí, sin perder más tiempo, paso a presentarles nuestra primera charla, que estará a cargo del Dr. William Berg, sobre implicancias clínicas de la telemedicina para financiadores y pacientes. El Dr. Berg es urólogo, profesor de urología y director asociado del programa de la residencia de urología en la Renaissance School of Medicine de la Universidad de Stony Brook.
y miembro de investigación clínica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. Muchas gracias, doctor, por su presencia y lo invito a compartir su charla. Okay, I think probably, can you guys? Bueno, creo que ahora pueden ver mi pantalla. Looks good. ¿Se ve bien? Okay. Bien. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Gracias por esta presentación tan amable. Gracias, por supuesto, por la invitación para hablarles. Es un honor para mí compartir mi experiencia en telemedicina y la práctica en fertilidad en los Estados Unidos. Creo que es importante entender el contexto en el que ejercemos la medicina en los Estados Unidos, si no están ustedes familiarizados. La telemedicina, las capacidades han estado disponibles desde hace varios años y la Asociación de Urología de los Estados Unidos ha creado una comunidad que también sacó un white papers hace unos 7 años. Entonces no es un concepto novedoso para la administración de medicina en estas áreas. La sociedad, bueno, la Fuerza de Tareas de COVID también publicó una guía de telemedicina el mes pasado, pero ha estado proporcionando actualizaciones en su sitio web respecto del uso de telemedicina. Voy a hablarles mucho acerca de telemedicina. Es importante establecer algunas definiciones. La telemedicina se refiere al uso de las herramientas de telecomunicación, sea la internet, video, correo electrónico, audio, para intercambiar asistencia médica entre pacientes y financiadores. A los efectos de esta charla voy utilizando la palabra telemedicina para describir la experiencia visual en video en tiempo real que se utiliza para ver al paciente y también proporcionar esta atención en forma simultánea. El contexto en los Estados Unidos, la telemedicina fue inicialmente desarrollada para dar acceso a los especialistas y a los médicos en áreas remotas y para utilizar también en el campo militar y con los prisioneros en cárceles. Durante los años esto se desarrolló en forma lenta y en el pasado reciente se ha estado utilizando para víctimas de stroke, también problemas de psiquiatría y también el manejo remoto de pacientes en UTI. Pero su adopción e implementación sigue siendo limitada a pesar de los avances en biotecnología, por ejemplo, la disponibilidad de tecnología de tiempo real. Una de las barreras más importantes para esta adopción en los Estados Unidos y lo que sigue siendo un problema es el tema de los reembolsos, de cómo se pagan estos servicios en los Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el funcionamiento de las empresas de seguro, cómo cobran los médicos en los Estados Unidos, pero uno de los es justamente Medicare, es el centro del Estado, el CMS, que se dedica a este tipo de servicios, que se llama vulgarmente Medicare. Esto está disponible para todos los ciudadanos mayores de 65 años. El resto de la atención médica, esto está regulado a niveles estatal y cada empresa de seguro funciona en forma independiente en cada estado, o sea que cada sector tiene sus propias reglas. Existe la política que está firmada o fijada por el CMS, es la que se adopta en cada empresa en particular, pero esto se produce dentro de un marco o de un límite regulador del Estado en donde funciona. Este punto es importante porque antes de la pandemia, Medicare aplicaba telemedicina solamente a situaciones muy específicas remotas y debido a estos reembolsos, si el médico quiere cobrar por ver a un paciente, tiene que verlo en persona. Obviamente este cambio fue radical en marzo de 2020, cuando entramos en esta cuarentena en los Estados Unidos, tanto en sus consultorios, en los hospitales, los médicos podían ver los pacientes en situaciones de emergencia solamente. Esto excluye la mayoría de los servicios de rutina, por ejemplo, en fertilidad. En los Estados Unidos, los servicios de fertilidad fueron considerados selectivos y los pacientes pueden esperar hasta que transcurriera la pandemia. Se tornó claro que el virus ya no se va a ir tan rápido, entonces la opinión cambió rápidamente en los servicios de fertilidad. Se consideró entonces de carácter urgente esta necesidad de atención.
Dada la pandemia, el CMS entonces y luego los financiadores privados remodelaron sus estructuras de cambio y así autorizaron el pago de las consultas que se hacían de forma remota. Otro punto importante de marcar aquí es que debido a las reglamentaciones estatales particulares, los médicos no tienen permiso para proporcionar estos servicios a pacientes que estén fuera del estado, incluso cuando ese estado esté en forma adyacente a donde ellos ejercen. En circunstancias normales, los pacientes pueden dirigirse a ver al médico. El médico puede ver al paciente en su consultorio si vive fuera del estado, pero las reglamentaciones de telehealth no permiten esto. La única manera entonces para los pacientes de otro estado de acceder a la atención médica es que el paciente debe dirigirse al otro estado y hacer una llamada de video con el médico y en el estado donde está ejerciendo. Con la pandemia, y esto resultó en un rápido y una adopción de telemedicina en todo el territorio de los Estados Unidos. En mi experiencia personal, la plataforma se adoptó después de 2 semanas de iniciada la cuarentena, el lockdown. Esto también sigue la atención así de los pacientes, pero también eso hace que nuestra práctica siga siendo viable desde el punto de vista económico durante la pandemia. Esta adopción rápida, muchos proveedores, bueno, tenemos sistemas integrados completamente en nuestra práctica profesional. Las llamadas con audio generalmente no están cubiertas en los Estados Unidos, por lo cual tenemos que utilizar las llamadas en tiempo real. Obviamente, una de las barreras más importantes aquí es que puede excluir a pacientes de mayor edad, pacientes que no tienen rápido acceso a Internet o pacientes que no tienen los recursos económicos para tener este servicio. En ese punto creo que es importante entonces que cada uno de nosotros trabajemos con las contrapartidas, con los socios de tecnología cuando hacemos este tipo de consultas para asegurar una plataforma segura. Algunas de las comunicaciones, de las aplicaciones que se usan en los celulares no fueron diseñadas para la interacción con los pacientes. En los Estados Unidos tenemos la HIPAA, una ley que es nuestro estándar de trabajo, y aquí se requiere algunas cosas para telemedicina. Una es que el software tenga un alto nivel de encriptado. Luego se recomienda que el médico o el consultorio tenga algún tipo de contrato con la empresa de software para compartir la responsabilidad civil de la información que se transmite, y el software debe dar algún tipo de auditoría de modo que se pueda hacer un seguimiento de la información. El paciente accede a utilizar esta opción. Esto se hace en muchas instituciones en lo que respecta a la responsabilidad civil, por ejemplo. En general, se ha demostrado un alto nivel de satisfacción por parte de pacientes y proveedores en la telemedicina. En un estudio, la satisfacción llega al 95% de los pacientes, quienes catalogan la visita o la consulta como muy buena o excelente. Esto se ha replicado en varios estudios, incluso en distintos países. Parece ser que la telemedicina es uno de los estudios de Mayo Clinic. Muestra también algún tiempo relacionado igual. También menos tiempo de espera en las visitas virtuales. Y el tiempo total dedicado a la atención fue igual en telemedicina y en persona, en las visitas personales, presenciales. En general, entonces, parece ser que tenemos mejor acceso y en general un acceso a la atención sanitaria. Un detalle, algunos de los pasos para agendar una visita de este tipo, supongo que la mayoría de ustedes ya lo han implementado. Creo que es importante en primer lugar determinar que el paciente tiene el hardware y el software necesario y también suficiente ancho de banda, conectividad,
Además de esto, el paciente debe tener algún tipo de instrucción paso a paso y también contactar información de contacto para soporte técnico en caso de algún problema durante la consulta. Además, previo al día de la visita, es importante que se obtenga un consentimiento informado y este consentimiento debe ser documentado en la historia clínica del paciente. Asimismo, es importante que la visita se lleve a cabo en un entorno adecuado, que se mantenga la privacidad para el paciente y el profesional. En los primeros tiempos de la pandemia, uno de mis pacientes hizo la consulta desde el celular mientras estaba en la cola del correo, cosa que yo no recomiendo. Asimismo, creo que es importante para el flujo de la clínica entender cómo funcionan las cosas una vez que la visita o la consulta ha concluido, cómo sigue el tema con cuanto a recetas, indicaciones, seguimiento. Se le envía al paciente se envía un mensaje y luego se sigue al paciente con una llamada telefónica para luego programar la próxima consulta. Y también se les puede enviar un correo electrónico, se les puede mandar las recetas por correo electrónico también. Algunas recomendaciones que son útiles para la consulta en esta modalidad. Primero tenemos que entender cómo es la pantalla del paciente. Muchos pacientes no usan este tipo de software. No es el software que están usando en su vida real. La cámara a veces está apagada, están muteados. A veces tengo que enseñarle al paciente cómo prender la cámara, por ejemplo. Creo que es importante realizar la consulta en un lugar profesional, un entorno profesional. Por ejemplo, no podemos hacerlo desde el auto, desde el cuarto, desde un lugar de vacaciones. Creo que es importante mantener la experiencia personal o la imagen profesional. También es importante utilizar un fondo profesional. Hoy no lo puedo mostrar porque no tengo buena conectividad, pero bueno, también podemos usar una pantalla verde que podemos agregar a la silla, por ejemplo. Eso no es costoso, solo $20 y tiene un buen fondo de pantalla, muy razonable. También podemos tener la mejor imagen de esta manera. Lo podemos hacer tanto en forma presencial como en la clínica. Bueno, hoy uso una luz verde, no me ven la cara, pero bueno, es una opción que sugiero. En general, tenemos dos modelos para implementar la telemedicina en la práctica. En el modelo de visita secuencial, el paciente se hace esto en forma virtual, luego se ordenan las pruebas, se revisan las pruebas. Uno de los beneficios en este modelo es que permite a ambas personas estar presentes durante la televisita. También pueden estar en lugares separados. También encontramos que la visita virtual antes o después de las horas corrientes, sin necesidad de estar presente después de estas horas, nos ha permitido expandir el servicio y también recortar los tiempos de espera. El segundo modelo es el que tenemos aquí, el virtual. Gran parte de la atención se hace vía telemedicina. El paciente solamente tiene una consulta presencial antes del procedimiento. Después de realizar una visita virtual, un 60% de los pacientes no requieren una consulta presencial. Obviamente estos resultados no han sido replicados en el campo de la fertilidad, pero podemos imaginar diversos escenarios en los cuales una videovisita o videoconsulta nos da suficiente información para dar asesoramiento sin ver al paciente en persona. En un escenario, por ejemplo, un paciente que tiene Klinefelter por prueba genética y etcétera, y se puede programar un procedimiento y se puede evaluar al paciente en la consulta. En este escenario se puede hacer una extracción de esperma, por ejemplo, en el momento del procedimiento mismo. El análisis de semen es también parte de la evaluación de fertilidad en varones. Luego se toma la historia clínica y luego se programa este análisis que finalmente va a guiar el trabajo y la evolución del paciente.
Si esto no tiene particularidades, si no se necesitan más pruebas, el paciente puede ser derivado para FIV o algún otro procedimiento. Junto con esto, también puede haber una evaluación física por video, y la evaluación presencial es necesaria solo en algunas circunstancias. Algunas ideas acerca de cómo realizo la evaluación física. Una inspección visual nos da suficiente información acerca de la contextura, la presencia o ausencia de ginecomastia, si el paciente tiene alguna otra patología. Podemos evaluar características sexuales secundarias. Entonces, cuando estoy realizando esta evaluación física, definitivamente, antes de llegar a ese punto, refuerzo la naturaleza confidencial de esta consulta, porque para muchos pacientes esta parte es muy incómoda. Comienzo la evaluación, bueno, les digo que coloquen la tablet o el celular en un lugar adecuado y que se alejen para poder evaluar la totalidad de su cuerpo. Tiene que levantarse la camisa para poder evaluar cualquier tipo de inflamación a nivel de las mamas, el abdomen, y luego hacemos una evaluación general. Le pedimos al paciente luego bajar los pantalones y la ropa interior hasta los muslos para observar entonces escroto y pene. La presencia o ausencia de alguna varicosidad puede verse en este escenario y luego puede ser seguido por algún tipo de estudio. Si los parámetros se conforman con el varicocele del paciente, entonces programamos una visita en persona. Y luego se puede confirmar esto en la visita prequirúrgica. El siguiente paso del estudio, le digo que por favor se palpe los testículos para confirmar que ambos estén en el escroto, y en general podemos tener una idea del tamaño, que lo levanten también para ver el periné, y le pido que rote para verificar que no haya ninguna lesión ni anomalía. En ese tipo de cosas, más o menos vamos terminando el examen físico, que me parece muy informativo en el paradigma de la televisita. Ambos pacientes y médicos sienten menos apuro que las visitas presenciales. El espacio entre ambos permite que el profesional pueda anotar las cosas en la historia clínica. Ya se hizo la historia clínica de detalle antes de realizar la televisita y se puede dedicar el tiempo a eso y después indicar los estudios. Se hace un seguimiento de los resultados y se puede hacer una visita ulterior para verificar los resultados. Las conversaciones de seguimientos se pueden hacer virtualmente. Por el COVID, muchas cosas se hacen por teléfono. Mediante una visita virtual, el paciente no necesita estar yendo y viniendo, siendo que son visitas relativamente cortas, y a veces puede llegar a ser útil hablar de temas más personales, tales como ciclos no exitosos o estudios con resultados no felices. Ver si la cara ayuda. Esto tiene un efecto significativo en el manejo de nuestro consultorio. Un beneficio adicional también es que dar clases se puede llevar a cabo de manera grupal y el paciente puede aprender a administrarse inyecciones, determinados tipos de monitoreo, y permite que también la pareja esté junta y pueden volver a hacer la clase llegado el caso. Lo venimos haciendo desde hace un tiempo en nuestro consultorio, en la consejería. Las reuniones se administran virtualmente a conveniencia de ambas partes. Otro punto consiste en que los donantes potenciales de ambos lados se puede hacer un screening virtual para ver la calificación. Una barrera importante siempre es la fertilidad femenina. Es muy difícil, obviamente. No se puede hacer un examen virtual de esta variable.
Hay muchas áreas en medicina que se pueden evaluar de manera virtual, pero no es esta una de ellas. Y hay algunos también aspectos subjetivos de la interacción médico-paciente, tal como el lenguaje corporal, que se puede llegar a perder en el encuentro remoto. Y hay temas delicados, tales como fertilidad, justamente, que complejizan la cosa. Una preocupación adicional es que hay muchos pacientes que los perdemos en el seguimiento. Yo he visto que no es el caso, siempre y cuando vayamos programando la visita personal muy cercana a la inicial. Los pacientes siguen viniendo para continuar sus evaluaciones, en mi caso. Una preocupación potencial también es que el médico puede pedir muchos estudios en lugar de ir por pasos para evitar evaluaciones intermedias. Respecto del reintegro en los Estados Unidos, sin duda alguna, es una consideración crucial para nosotros. Antes de la pandemia, solamente 35 estados pagaban la telemedicina, pero ahora una fracción garantiza el reintegro equivalente. En Estados Unidos no representan la telesalud. Se puede poner un código específico del nomenclador, pero no se reconoce la modificación. En Estados Unidos, uno factura en base al nivel de servicio, que requiere ciertos elementos para tener el pago, tal como signos vitales, examen físico, y al no cumplir con esos requerimientos, no se paga la visita. Hay estados y financiadores que han ampliado la cobertura por la pandemia, pero no es clara la cobertura ulterior una vez que termine la pandemia. Y se supone que va a volverse a restringir después de la pandemia. Nos vimos forzados a adoptar la telemedicina sin debates, sin decisiones, pero como se dijo, está aquí para quedarse. En mi consultorio y en muchos otros en los Estados Unidos, aunque volvamos a las visitas presenciales normales, ahora las parejas pueden estar presentes en persona en Nueva York desde hace un par de semanas. Después del examen físico para todos los pacientes, le ofrezco la posibilidad de visita personal o remota. Y el 80% de los hombres elige telemedicina. Muchos tienen una visita en un receso laboral. El beneficio me resulta muy claro. Ha incrementado la eficiencia del consultorio y los pacientes están felices de no tener que venir a mi consultorio, esperar en una sala para ver al médico 15 minutos, escaparse del trabajo. Entonces, si seguimos los mismos principios de la medicina, la telemedicina no pareciera afectar la calidad del servicio prestado. Hay mucho acceso a especialistas en fertilidad masculina en los Estados Unidos, lo que nos permite brindar calidad de tratamiento en el estado en el que estoy, que es muy grande. He visto pacientes que de rutina hubieran manejado 8 horas para verme y ahora los puedo ver de manera remota. En Estados Unidos pudimos encontrar una solución a largo plazo para ciertas preocupaciones que inclusive mejoran la normativa nacional o estadual que nos va a permitir seguir adelante. Gracias a todos por la oportunidad de dirigirme a ustedes y espero que en algún momento pronto podamos vernos en persona. Muchas gracias. Muchas gracias, William, por la presentación. Muy interesante, seguro disparadora de muchas preguntas. Mucho camino por recorrer nos queda, así que es interesante ver la visión de otros países más avanzados en cuanto a lo que es el acceso a la telemedicina y a la tecnología. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente charla. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Los animamos a que hagan las preguntas por el chat, así nos quedan y se las podemos hacer a los 3 oradores de hoy, que son muy buenos, así que aprovechémoslos. Y para mí es un placer presentarlo al doctor Denis Sacas.
que nos va a hablar de nuevas tecnologías para la atención del paciente. Lamentablemente el doctor Denis Sacas tenía un compromiso, así que nos dejó su charla pregrabada. Espero que la disfruten. El doctor Denis Sacas es coordinador científico del Boston IVF, profesor asociado de la Universidad de Yale. Así que adelante, Gustavo, con la presentación, por favor. Good afternoon. Buenas tardes, soy Denis Sacas. Quisiera pedir disculpas de no por estar en persona. Vamos a hablar de nuevas tecnologías para nuevos pacientes normales, de la investigación que lleva a un mejor entendimiento de la enfermedad y el desarrollo de nuevas pruebas o tratamientos. Es la traslación clínica que puede involucrar medir el efecto de una nueva estrategia o tecnología para evitar, tratar o diagnosticar una patología en el humano mediante un estudio clínico. Somos conscientes de estos estudios hoy por hoy con el tema de COVID, pero en primer lugar, en relación con IVF, ¿cómo identificamos las nuevas tecnologías para el laboratorio? En primer lugar, se identifica la necesidad y hay varias en fertilización in vitro. Si vemos el flujo de trabajo del laboratorio de IVF, me voy a centrar en las nuevas tecnologías fundamentalmente para el laboratorio. Verán que hay muchos procesos o pasos que utilizamos o que estamos mejorando. Hay mucha investigación y desarrollo en esta área y hoy voy a hablar de algunas de estas nuevas tecnologías que esperamos están más cercanas de lo que pensamos, en particular de ICSI, selección de embriones y quizás hable un poco de vitrificación del embrión. ¿Cuál es la necesidad más grande que tenemos en el laboratorio de embriología? Todos conocemos el ciclo, la aspiración, transferencias, etcétera. Pero el desafío más importante es ver qué embrión va a dar un nacimiento vivo. El mayor porcentaje de éxito podemos verlo allí. Podemos predecir qué embrión va a llevar a un nacimiento vivo. Hay muchas tecnologías disponibles, metabolismo, genética, ambas. Podemos evaluar muchos factores de manera invasiva o no. Y por supuesto, estamos muy acostumbrados a las pruebas preimplantación genéticas invasivas, pero también hay otras no invasivas que a futuro considero que se van a utilizar para los nuevos pacientes o para cualquier paciente. Una cosa muy importante sobre las no invasivas que les gustan a los embriólogos es visualizarlo, ver el medio de cultivo que lo rodea, utilizar distintas plataformas y tecnologías para comprender cómo buscar el mejor embrión. Una de las maneras es ver lo que está produciendo. Hay otras técnicas, morfología, clivaje, considerando muchos parámetros y por supuesto la inteligencia artificial está ganando un rol aquí, pero debe tenerse un enfoque multidisciplinario, biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros de informática. Hace falta mucha gente para desarrollar nuevas tecnologías. Primero tenemos que crear un cruce entre la ciencia y posiblemente el laboratorio de IVF para desarrollar una nueva tecnología. ¿Qué pasa con la evaluación del embrión a nivel no invasivo? Esta es la primera tecnología de las que voy a hablar. Una de las cosas que nos interesa es buscar factores que se puedan medir en el medio de cultivo que sean indicativos de la viabilidad del embrión. En particular, algunas vías metabólicas específicas, su actividad y su regulación en relación con la viabilidad del embrión. Esto se demostró por primera vez en 1980 por Menisa y Jean-Paul Renard, que mostraron que el metabolismo de la glucosa está vinculado a la viabilidad del embrión. Después, de Henry Lee, David Gardner, han mostrado en otras especies animales, incluido el humano, que la glucosa está relacionada con la viabilidad del embrión, pero es muy difícil de medir a veces con este tipo de tecnologías. La captación de la glucosa y demás. Una cosa con la que venimos trabajando son una nanotecnología, es una microscopía de vida, tiempo de vida de fluorescencia. Es no invasiva para recoger señales metabólicas. Les voy a explicar cómo funciona. Es microscopía por fluorescencia con pulso.
que excita al fluoróforo dentro de la célula, creando un histograma, tiempo de llegada de los fotones de la fluorescencia. Y podemos medir el tiempo que hace falta para que el fotón se excite y luego ingrese al estado de desexcitación. Pero, ¿qué quiere decir esto en el metabolismo? Hay dos factores de la cadena energética de la mitocondria que son muy importantes para medir. Podemos medirlas no invasivamente mediante esta microscopía FLIM, que son NADH y FAD, que son esenciales para la producción de ATP y respiración. Estos factores tienen autofluorescencia. Cuando se produce la excitación, emiten fluorescencia, un espectro. Así que no hay necesidad de agregar marcadores si evaluamos célula o embrión. En realidad, podemos mirarlo haciendo la imagen del embrión con fluorescencia. En microscopía FLIM no hace falta agregar ningún marcador. Aquí vemos un ejemplo, embriones en un medio común, hasta blastocisto, a la izquierda NADH y a la derecha FAD. Podemos ver acá nuevamente de una célula a dos células. Fíjense la intensidad que van ganando. O sea, tenemos un metabolismo basado en NADH. Acá hasta blastocisto vemos que el embrión va creciendo y exhibe fluorescencia FAD. Con todos estos parámetros podemos medir muchas cosas, no solo el brillo, el tiempo que hace falta para la emisión del fotón y el decaimiento de los mismos. Entonces hay mucha información. Tenemos 9 puntos de información de cada medición, tanto para NADH y FAD. Veamos acá a la izquierda. Tenemos NADH en azul. Fíjense en la intensidad, podemos medir y ver 2, 4 células mórula. Vemos acá embrión de ratón, va incrementando la energía de NADH y si FAD está bajo, se incrementa dramáticamente postblastocisto. Tenemos mucha información sobre la metabolización del embrión y hemos sabido durante muchos años, hay distintas fracciones de NADH y FAD y también hemos mostrado, tales como lo han mostrado otros colegas, que hay un cambio metabólico en el embrión del ciclo de Krebs, TCA, hasta una actividad tipo glucosa. También podemos tener obtener más información aquí en la mitocondria en los embriones, pero también podemos verle el clivaje, cómo se forma este fusiforme aquí. En este embrión de una célula a dos células, podemos ver cómo en el estadio de una célula tenemos esta formación en uso y podemos hacer esa imagen. La tecnología es muy prometedora para poder descifrar un buen embrión de un mal embrión. Y este es un ejemplo. Aquí tenemos un paper que publicamos en Cell y lo que es fascinante aquí es que podemos ver en estos ovocitos, no podemos quizás aquí dilucidar en la morfología, aquí con estas mediciones de ADN mitocondrial, vemos una leve diferencia entre los más jóvenes y los mayores, pero si vemos aquí el metabolismo, tenemos distintos parámetros, podemos aquí basados en NADH, vemos en color azul los jóvenes y en color anaranjado los ovocitos mayores. Acá metabólicamente podemos marcar esta línea entre los parámetros. Esto es una técnica muy sólida para demostrar las diferencias entre los ovocitos y esperamos que sea también para embriones. Este es el tiempo para embriones humanos. Aquí tenemos los embriones humanos, el estadio blastocisto y aquí tenemos información metabólica que nos sirven para ver cuáles son los embriones buenos y cuáles no. A la izquierda vemos los de NADH y aquí los de FAD. También vemos esta información que podemos obtener, mucha información acerca de cómo se metaboliza. Esperamos que en el futuro podamos ver cuál es el embrión viable y cuáles no lo son en base a esta tecnología.
Ya lo podemos ver cuando analizamos estos embriones humanos. Ya podemos distinguir algunos patrones particulares entre la ICM, por ejemplo, como vemos aquí. Aquí un embrión humano, podemos hacer una imagen. Esta tecnología no es dañina para el embrión. Nuevamente podemos ver algo similar. Los puntos azules aquí en esta ICM y los trofectodermos en color amarillo. Claramente se puede definir las diferencias entre estas dos en cuanto a cómo metabolizan estos embriones. A futuro podremos utilizar esta tecnología para decidir, descifrar cuál embrión es viable y cuál no lo es, similar a lo que hacemos en otras áreas. Otras tecnologías que vamos a estar utilizando a futuro para seleccionar el mejor embrión, quizás la más prometedora y creo que la que más se está utilizando, es el uso del screening cromosómico no invasivo en embriones humanos. Esto se demostró hace unos 5 años, lo demostraron Sun y Zig aquí en Harvard. Recientemente se hizo un ensayo clínico con la concordancia entre el ADN libre de células y las biopsias de trofectodermos, aquí en más de 1.300 blastocistos humanos, que fueron parte del ensayo. ¿Qué vio este ensayo? Bueno, de días 6 y 7, cómo se cultivaron los embriones, pero se colocaron los embriones en un medio de cultivo en el día 4, se los dejó hasta el día 6. Se los cultivó hasta el día 6 y luego al día 7, y luego se los congeló. Encontramos que en otros estudios que esto tampoco afecta la tasa de embarazo. Tenemos aquí el total de los fueron biopsiados, pero también se tomó el cultivo, el medio, y se vio qué era lo que había en el ADN libre de células. Entonces podemos aquí advertir un resultado de concordancia. El embrión aquí por biopsia de trofectodermos, vemos si es aneuploide o no, vemos el medio de cultivo, lo que vemos aquí, un resultado discordante cuando la biopsia dice que el embrión era aneuploide o euploide, y el medio decía que era aneuploide, o viceversa, cuando la biopsia de trofectodermo dice que el embrión era aneuploide y el medio dice que es euploide. Lo que analizó el estudio es con qué frecuencia se presentan estos tipos de, cuál es la frecuencia de concordancia. La tasa de concordancia al comparar distintas clínicas fue de un casi 80%. Esto ha mejorado utilizando esta tecnología. Es la tecnología que se usa cada vez más, ha mejorado. Y tenemos que recordar, cuando tomamos una biopsia de trofectodermo del mismo embrión, tenemos que la tasa de concordancia no es del 100%. Creo que esta es una técnica muy prometedora que avanza al futuro para utilizar PGT no invasiva. Otras tecnologías que están llegando para el futuro y que podremos utilizar con nuestros pacientes. Nuevamente, vamos a hablar algunas de estas. Por ejemplo, ICSI, la automatización de FIV. La automatización es una tecnología por medio de la cual un proceso o procedimiento se realiza con mínima asistencia humana. ¿Y cómo se va a realizar ICSI en el futuro? Y puede ser automatizada. Esta es una tecnología que probablemente sea una de las más difíciles de utilizar, pero finalmente la utilizaremos en el futuro. Obviamente vemos muchas charlas acerca de inteligencia artificial, vemos cómo la inteligencia artificial nos servirá en el futuro, pero ¿qué podemos decir de ICSI? ICSI quizás es la técnica más importante que utilizamos hoy por hoy. Lamentablemente, más del 60% de los casos en todo el mundo, de hecho, son casos de FIV que utilizan ICSI, 2/3 de los ciclos a nivel mundial. ¿Cómo se realizará ICSI en el futuro? Las mejoras actuales hacia una técnica buena serán algo como usar piezo ICSI. Les voy a mostrar algo de esto. También microfluídicos que tenemos que cambiar. ¿Qué pasa con robótica en ICSI? ¿Y cómo será el laboratorio del futuro? Piezo ICSI es una técnica que se ha usado desde hace algún tiempo y se está popularizando cada vez más en Japón, en Asia. Es una técnica en la que
se realiza una vibración rápida, es una técnica que si bien se utiliza manual, también se puede usar a futuro para automatizar ICSI. Hay algunas indicaciones que hacer piezo ICSI comparado con el ICSI clásico nos puede llevar a mejoras en las tasas de FIB o ICSI. Otra tecnología también que podemos utilizar que tiene que ver con el proceso de ICSI. Creamos así una buena inyección. Es una tecnología interesante que se desarrolló en Yale. Básicamente, si vemos aquí, vemos un paso hacia la automatización de ICSI y confirmación en tiempo real de la penetración y que no se ha dañado la pieza. Tenemos dos resistores en serie, uno en esta pipeta y otro en la pipeta de ICSI. Si hacemos un buen sellado e inyectamos en forma adecuada, vamos a ver que el ovocito humano va a estar intacto y la resistencia nos va a mostrar que no hemos dañado el ovocito. Estos pasos, esta resistencia eléctrica piezo, ya está lo que se está usando y que nos va a servir para automatizar ICSI. Esto se hace mediante microfluídicos. Ya estamos viendo tecnologías en las que podemos atrapar la esperma utilizando microfluídicos. Es una técnica donde tenemos chips. Esos chips nos permiten atrapar la esperma y luego podemos automatizar o tomar decisiones en donde esas espermas son tomadas por la micropipeta para inyectar en el ovocito. ¿Cómo funciona esto? Obviamente, el futuro de la selección del esperma es en la microfluídica. Hay muchas plataformas hoy en día que nos permiten seleccionar la esperma y aislar la esperma en una posición particular. ¿Cómo funciona el ICSI automatizado? Muchos intentos en este campo, no les voy a mostrar los videos, pero bueno, los pueden ver, cómo funciona esta inyección, cómo esto pasa al campo del uso práctico. Este es un trabajo de varios años de un grupo de Toronto que ha perfeccionado la técnica de inyección y lo hicieron utilizando inteligencia artificial, más un sistema de robótica. Utilizaron un chip que posiciona el ovocito en una posición definitiva. Pueden imaginar entonces una serie en donde tenemos los ovocitos posicionados, están alineados. La pipeta va a tomar la esperma de la cámara de microfluídicos, inyecta el ovocito, sabe que esto es adecuado mirando el patrón de resistencia y podemos inyectar muchos ovocitos del mismo paciente muy rápidamente y de manera automatizada. Este es el trabajo de este grupo de Toronto que nos muestra el ICSI automatizado y aquí el blastocisto. Esta tecnología existe y esperamos que en el futuro nos vaya a permitir hacer estos procesos automatizados en los laboratorios. Hay otras técnicas también que están en el mercado. Por ejemplo, esto se llama RoboICSI, que nos permite asistir en mantener o sostener el ovocito mientras se hace ICSI. Esto se llama RoboICSI. Y finalmente tenemos estas pinzas ópticas. Pueden verlo aquí en YouTube. Estas pinzas son instrumentos científicos que utilizan un rayo láser de alto foco para dar una fuerza y nos permite manipular objetos bajo microscopio. Es una tecnología fascinante que nos puede llevar a realizar las cosas como ICSI, por ejemplo, o biopsias de embriones y otras cosas. Muchas técnicas entonces que nos pueden permitir hacer este tipo de procedimientos automatizados. Como dije antes entonces, para desarrollar una nueva tecnología, realmente necesitamos un equipo multidisciplinario. Uno de los mejores ejemplos es la inteligencia artificial, donde hay biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros en computación, todos trabajando en forma conjunta para lograr un algoritmo que nos sirva para ayudar a nuestros pacientes. Crear entonces este camino para crear
Necesitamos un camino entre la ciencia y el laboratorio, distintas partes de las ciencias, y el laboratorio en FBI. ¿Cómo va a ser entonces ese laboratorio del futuro? Imaginemos que tenemos esta selección de esperma. Esto puede hacerse con microscopía. Podemos imaginar, por ejemplo, esta aspiración, por ejemplo, procesar los ovocitos, ver cuáles son los mejores. Inseminación, ICSI, es lo que se realiza luego mediante una acción robótica, y cada embrión luego va a ser dirigido a su puerto, y así podemos hacer diagnóstico, podemos cultivar embriones en estas posetas individuales y saber qué embrión va a ser el que vamos a congelar. Esto va a estar dentro de todo este sistema. Todos estos procesos pueden ser parte de esta cascada de fluídicos que nos van a permitir hacer todos estos procesos en forma automatizada. Y finalmente, esto va a ser accionado por la inteligencia artificial y computadoras. ¿Dónde va a estar el embriólogo? Bueno, el rol será distinto. Vamos a estar procesando embriones y vamos a estar participando y trabajando con estos laboratorios. Va a ser como una incubadora finalmente. Todas estas técnicas entonces se van a juntar para ayudar y proporcionar nuevas tecnologías para el tratamiento de nuestros pacientes, y esto va a mejorar dramáticamente el éxito de nuestros estudios y trabajos, y también esto va a ser de gran acceso para los pacientes porque finalmente va a ser más sencillo, más simplificado, y más pacientes tendrán acceso a FBI. ¿Cómo será entonces esto a futuro? La selección de embriones, en laboratorios. Vamos a tener un chip. Los vamos a cultivar en estas posetas individuales en un medio de cultivo específico. Quizá esto va a cambiar dependiendo del estadio del embrión y cómo se lo va a evaluar. Esto va a pasar a distintos sectores, se los va a evaluar desde macroscopía, ADN, y entonces así ver cuál es el embrión que vamos a congelar y cuáles serán los embriones que luego serán transferidos. Y así podemos darle a cada paciente individual la mejor chance de llegar a un embarazo. Quisiera entonces agradecerles. También quiero agradecer a mis colaboradores de Harvard, Daniel Needlam, a los colegas, los que han trabajado en FLIM, colaboradores como Carle Simón, y también a la gente de Boston por ayudarme en todo esto y por todo este trabajo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por supuesto pueden escribirme y con todo gusto voy a compartir mis conclusiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor. La verdad que una excelente charla y muy clara. Luego les compartiremos algunas preguntas que le hicimos al doctor. Ahora sí voy a pasar a presentarles nuestra última charla de la tarde sobre dirección del laboratorio de FIB, cómo mantener la distancia. Estará a cargo del doctor Michael Tucker. El doctor es embriólogo, pionero en los primeros nacimientos de ICSI en los Estados Unidos, participando, por ejemplo, en el primer nacimiento como resultado de la biopsia testicular, o también participando en el primer nacimiento en el mundo de óvulos de donantes criopreservados, entre otros. Se desempeñó como director de laboratorio y embriólogo en los principales centros de fertilidad de Londres, Hong Kong, Filadelfia, Boston, Atlanta, Nueva York, entre otros, y además se desempeña como consultor científico en más de 50 clínicas en todo el mundo. Desarrolla su papel de director científico de los laboratorios JD Group Fertility hace más de 2 décadas y es coautor de más de 150 artículos, 80 capítulos, programas de estudios y ha sido coautor y editor de 3 libros. Bienvenido, doctor. Lo invito a compartir su presentación. Thank you for that introduction and Muchas gracias por la presentación, y mi español realmente es bastante pobre, pero entendí lo que dijo, pero una de mis capacidades no ha sido hacer aprender español más allá de 15 o 20 palabras. Gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla.
go to. And my presentation Mi today presentación hoy strangely specific talk es una charla extrañamente específica para los Estados Unidos. and it refers and it's so much less Hace referencia y es menos técnica que lo que ha comentado los doctores Berg y Sackes. Excelentes presentaciones, gracias a ambos. La mía es mucho más personal, tiene que ver con mi historia, sobre cómo terminé supervisando varios laboratorios de FIB en los 30 y algo de años previos en Estados Unidos. Existe la posibilidad de ser lo que se denomina director de laboratorio FIB remoto. Y en los próximos minutos voy a tratar de explicarles por qué se ha dado así, la relevancia, la pertinencia de esto y también los contras de ser director de laboratorio fuera del centro. Les quiero mostrar quién soy. Soy empleado, trabajo para Shady Grove Fertility en Maryland, en Estados Unidos. También soy consultor con Donor Egg Bank de Estados Unidos, que es una subsidiaria del Banco Criológico de California. Tengo ciudadanía doble de estadounidense y británica. No he pasado mucho tiempo en el Reino Unido estos últimos tiempos por el COVID. Soy embriólogo. He sido director de laboratorio por más de 37 años. Al principio, mi tiempo en el laboratorio de FIB empezó en el Reino Unido en 1993. Luego estuve viajando por todo el mundo en distintos lugares, fundamentalmente 5 años en Hong Kong. Entonces, mi cantonés es probablemente mejor que mi español. Los últimos 23 años o más he sido el director del laboratorio de FIB. Ya estoy trabajando con 5 laboratorios de FIB, inicialmente era 1, y soy académico ocasional, con capítulos y artículos estos años. Suficiente sobre mí. Consideremos ahora por qué dirigir un laboratorio fuera del centro de manera externa. ¿Por qué se ha dado? En Estados Unidos, como el contexto de todo lo demás en Estados Unidos, es el costo, que es lo que tiene la importancia máxima a veces. Lo involucrado en el servicio médico, en un ambiente de salud privado, que lleva a preguntarnos, como he escuchado tantas veces en los últimos 30 años de vivir fundamentalmente en Estados Unidos, preguntas de médicos, dueños de clínicas. Me gustaría que dirija mi laboratorio de FIB, pero no quiero pagar tanto. Sabemos quién es, sabemos qué es lo que hace usted, pero no podemos pagarlo teniéndolo de manera interna full time en nuestro laboratorio. Sería director remoto de nuestro laboratorio, pero antes de esa conversación y de comprometerse con una clínica en particular, es importante resaltar los grupos que esperan que uno sea el director del laboratorio. Hay determinadas cosas, además de la uniformidad de los protocolos de los laboratorios, que son áreas clave en cuanto al control del embriólogo. Tenemos cierta variación demográfica en los laboratorios y esto tiene que ver con varios factores. Uno es
como les decía, la variación, el tipo de paciente que vive en cada área, en cada estado. Y puesto en palabras sencillas, por supuesto, en base a los salarios, el dinero que tiene el empleador y el paciente para hacerse cargo de esta especialidad. Como el doctor Berg nos decía, hay una combinación de distintos financiadores en áreas de medicina electiva, tal como FIB. La cobertura de las prepagas es muy despareja, varía de estado a estado, también dentro de los Estados Unidos. Entonces hay una combinación, un mix de pacientes que pueden pagar directamente privado y otros que recurren a su prepaga. Hoy por hoy usamos mucho vitrificación y cada vez más, especialmente en Estados Unidos, el uso de la biopsia del embrión para una evaluación de PGTA. Hay un desplazamiento hacia las transferencias de embriones congelados en Estados Unidos, impulsado por el distinto nivel de los distintos laboratorios. Algunos utilizan mucho PGTA y otros no tanto. Esto trae a colación distintas variaciones en cuanto a los resultados. Al fin y al cabo, un laboratorio pequeño puede elegir, ser selectivo respecto de los distintos pacientes que trate. A veces solamente se puede trabajar con 100 o 200 aspiraciones por año y tener resultados maravillosos, pero en general, a medida que vamos teniendo instalaciones cada vez más grandes, se va gravitando hacia los mejores potenciales resultados clínicos. Cuando hablamos si podemos dirigir bien un laboratorio de manera remota, hay determinadas preguntas que yo hago siempre. La primera es, ¿el volumen de la clínica es tal que el personal del laboratorio y el lugar físico en el que se administra el tratamiento de FIB resultan adecuados? Hay una posibilidad de hacer un control, monitoreo y hacer un benchmarking, o sea, una comparación con una referencia de manera remota, de acuerdo con un software que nos permita hacer consultas, análisis de datos, hablando específicamente de KPIs o indicadores de desempeño clave, tales como fertilización, conversión a blastocisto, índice de utilización. Fundamentalmente, lo más importante son los índices de implantación, no específicamente de embarazo, sino de implantación. Ese es el resultado para nosotros los embriólogos. A eso nos referimos en cuanto a los KPI más básicos. ¿Cuántos bebés vivos llegan desde una transferencia de embrión sola? Ese índice, esa tasa es un factor clave. Otro factor muy importante en los últimos años que está yo estoy no tanto fundamentado en la técnica hoy por hoy, sino soy como gerente de riesgo. Veo los temas de responsabilidad, que voy a comentárselos en un minuto, pero vemos desde mi punto de vista, tengan en cuenta que yo tengo responsabilidad civil, por lo cual tengo que contratar un seguro. Inclusive acá en los Estados Unidos, desde hace años, al establecer mi empresa personal, tuve que
poder distanciarme un poco entre lo personal y lo profesional. Así que tengo un seguro de responsabilidad civil. Por supuesto, en esta conversación, en esta ecuación, con cualquier institución, antes de ser director del laboratorio, es importante saber que uno puede cubrir las necesidades de este centro, tener una operación de laboratorio segura, con buenos resultados clínicos y además brindar oportunidades educativas en muchos casos cuando uno va a un laboratorio nuevo. Es importante que la gente del laboratorio vaya aprendiendo, así que uno los pueda ir educando. Una pregunta importante es cuántos de estos laboratorios puedo atender de manera remota, pero efectiva. La palabra importante ahí es efectiva. Vamos a hablar de esto en un momento. Pero les voy a dar un poco de contexto respecto de la red de clínicas de fertilidad. Estos son 2 o 3 de los laboratorios, algunas fotos. El más grande está acá abajo. Está fuera de foco un poco, pero creo que les da una imagen panorámica de nuestro laboratorio grande en Oakdale. Tenemos unos 4.500 aspiraciones anuales. Podemos ver acá algo que les resultará familiar. Utilizamos equipo automático, un sistema electrónico de testigo. Y acá vamos a ver otro laboratorio. En 3 o 4 semanas vamos a tener uno nuevo. Ahora tenemos 10 laboratorios que no superviso todos como director del laboratorio, sino algunos, pero cada vez más como director científico tengo un papel de supervisión de alto nivel. Para que tengan algo de contexto para tratar de lograr la conformidad entre los distintos laboratorios, veamos algunos de los factores clave de desempeño, KPI. Acá vemos un promedio generalizado. Estos son datos de 2019 entre distintos laboratorios en Oakdale, Fairfax, en Washington, D.C. y en una serie de otras ciudades de los Estados Unidos, pero también quisiera resaltar que tenemos un laboratorio en Chile, en Sudamérica, en Santiago de Chile, así que consideramos el índice de embarazos, implantación, cancelación, después de la primera transferencia de implantación, crío, sobrevida en general y lo que llamamos el resultado, que es el índice total de implantaciones, que es una combinación de los índices de implantación independientemente de la transferencia. Hay algunas variaciones, como podrán ver, entre los distintos elementos evaluados, pero en general hay una uniformidad razonable. Lo que tratamos de lograr a nivel periódico, tenemos reuniones trimestrales de todos los líderes de los laboratorios para hablar sobre cómo mejorar la uniformidad, elevando el nivel de todas las instalaciones hacia las mejores prácticas. Y acá para ver algunas de las ideas de los volúmenes involucrados en términos de aspiración de ovocitos y transferencias. Esto es un poquito distinto. Independientemente del centro, podemos seleccionar todos los resultados o áreas individuales o regiones según la clínica a la que nos refiramos y podemos utilizar este paquete de software Power BI para ver los incrementos de una serie de parámetros o disminuciones con comparaciones interanuales. Parece algo más ubicado hacia lo económico, ¿no? ¿Cuántos laboratorios de pronto en Estados Unidos se pueden supervisar? En 1988, cuando estaba en su infancia el método FIB,
se propuso, era la ley de mejora de laboratorios, pusieron un límite de 5 laboratorios. En 1992, esto se consagró como ley en los Estados Unidos y específicamente en nuestra área, la fertilización in vitro. El grupo se llamaba American Board of Bioanalysis, supervisa nuestra área de trabajo en FIB y los primeros exámenes salieron a la luz en 1994 en la reunión anual de reproducción de los Estados Unidos para permitir que uno fuera director de un laboratorio sobre tipo HCLD, de acuerdo a SRM, y la cantidad de 5. O sea que durante muchos años estuve supervisando 5, pero les puedo asegurar que aunque vengo trabajando de experto remoto, en realidad suelen hacerme bromas como que soy extranjero y hablo con palabras importantes, pero para hacer un excelente trabajo como director de un laboratorio FIB, quizás es demasiado. Y cada vez más en los últimos 5 a 6 años se incrementó la complejidad de la operativa. En Estados Unidos tenemos que responder a una serie de organismos, tal como ASRM, que recopila los datos a nivel anual, la Sociedad de Tecnologías de Reproducción Asistida o el CDC, que es un organismo federal en los Estados Unidos, también ante la FDA, el Departamento de Salud en cada estado en el que actuamos y cada vez más con terceros. En cuanto a la donación, tenemos que tener licencia de los bancos de tejido de cada estado. Hay tanto para hacer que uno queda un tanto loco, que se ve en distintas áreas de la operación. Para cerrar entonces, ¿cómo relajarse un poco en esto de ser director, viviendo, bueno, aquí yo vivo lejos, bueno, trato de que se calle mi familia ruidosa. Bueno, tenemos una rutina para poder controlar los laboratorios en forma remota. Obviamente, el celular, las llamadas, los textos, los correos. Esto más adecuado se puede hacer en una laptop, en una tablet. También hago EMR, tengo acceso a las historias clínicas electrónicas, también una plataforma de manejo, de gerenciamiento de calidad. Y también una reunión remota como esta misma. Los SOP tienen un punto de contacto, un SharePoint, donde podemos tener todos los procedimientos operativos para que cada laboratorio pueda ser controlado y que todos tengan acceso y que todos tengan la capacidad de hacer comentarios. Y eso lo hacemos en forma de comités. Y finalmente con una tarjeta, una Amex y la disponibilidad para viajar, bueno, todo esto va a ser posible. Pero lo más importante de todo es que la capacidad de tener una persona clave, que es la que gerencia el laboratorio día a día, que dirige el laboratorio día a día, y también tener personal adicional bien capacitado, líderes, supervisores, gerentes dentro de estos grupos. También capacidad de firma electrónica. Claramente esto me permite funcionar en forma remota y lo más importante, y también evitar ese árbol de alarmas. Es decir, cuando algo pasa en el laboratorio, no soy la primera persona a la que deben llamar. Finalmente, los checklists. En los Estados Unidos tenemos una licencia máximo de 5 laboratorios. Las visitas son distintas, son difíciles. Siempre lo hago en forma mensual en todos los laboratorios, a veces con más frecuencia. Pero dado la pandemia de COVID, tenemos visitas trimestrales que ASRM recomienda como la mejor práctica. Y también algunos hacen un abordaje mucho más liviano con visitas anuales.
La complejidad de lo que hacemos, como dije antes, ha crecido con estos últimos tiempos en cuanto al tipo de procedimientos que realizamos, también la presentación de lo que nos exige el CDC, por ejemplo. Eso es importante también de considerar. Y finalmente el gerenciamiento de riesgo. Las preocupaciones a la noche también, las emergencias, también el crío-envío, el crío-almacenamiento. 100% seguro debe ser. Si no, si algo pasa y estamos a 500 kilómetros, las cosas, como decimos en los Estados Unidos, la cosa no se soluciona. Cada mañana entonces me despierto, chequeo todo para ver si alguien ha perdido algo, si alguna incubadora ha fallado o si ha habido una alarma, si hay algún problema con el suministro eléctrico, bueno, cosas que yo atiendo día a día. Muchas gracias por escuchar esta charla. Bueno, y espero que sea de aplicación en sus prácticas. Y aquí dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, doctor. La verdad que sí, muy interesante, y creo que en las 3 charlas vimos 3 charlas muy diferentes que tienen algunos puntos en común con nuestra experiencia acá en Latinoamérica, pero también muchos puntos de diferencia, así que me parece muy enriquecedor lo que vimos. Ahora, antes de iniciar con las preguntas, vamos a compartir la encuesta que estuvimos haciendo durante las charlas. Vamos a dar la primera pregunta, en donde les consultábamos luego de la pandemia cuánto creían que representará en su consulta la telemedicina. Un 5% no continuará con la telemedicina, entre un 10 a un 30%, perdón, 37% tendrá un 10 a 30% de sus consultas, y el gran grupo, el 42%, tendrá entre un 30 a un 70% de sus consultas a través de telemedicina. Tal vez es interesante los modelos de integración que planteaba el doctor Berg para poder implementar la telemedicina en nuestra consulta. La segunda pregunta es, ¿en su país la telemedicina es reconocida por los financiadores? Acá, para poner en contexto a nuestros panelistas, en Latinoamérica es muy diferente la financiación a lo largo de los países, un poco lo que sucede en los estados allá en Estados Unidos. El 30% sí, la telemedicina es reconocida en el país por sus financiadores, un 13% no. Casi el 50% de los casos es en algunos casos sí y en algunos casos no, y en un 9% no aplica por ausencia de financiadores en el país. Y la última pregunta, les consultábamos con respecto a qué porcentaje creen que se podrá automatizar en el laboratorio de embriología. El 24% de los encuestados cree que menos del 25%, el 40% entre un 25 y un 40%, el 32% de los encuestados cree que hasta un 70% se podrá automatizar, y solo un 4% cree que es más del 75% de los casos. Bueno, con eso finalizamos las encuestas. No sé si querés, Agustín, hacer algún comentario de la encuesta o empezar con las preguntas. Estás sin sonido. Sí, perdón. Vamos por las preguntas. Hay excelentes presentaciones, como dijo Mariana. Quería preguntarle al doctor Tucker, evidentemente por todo lo que mostró, él ya venía haciendo mucho de manejo a distancia de los laboratorios, salvo que tenga varios clones, y me parece que la pandemia, el COVID, potenció un montón de esas herramientas que quizás ya tenía. Me gustaría preguntarle cuáles son esas herramientas que quizás uno, por no precisar la herramienta, no la introdujeron antes, y la pandemia hizo que uno la termine introduciendo, por más que uno quizás le tenía dudas a esa herramienta, y cuáles cree de esas herramientas que implementaron, si es que implementaron alguna, que se quedan luego de que pase la pandemia porque realmente fue beneficiosa, y cuáles no. Y cuáles de todas estas tecnologías de automatización también pueden ayudar en ese proceso, ¿no?, de dirección del laboratorio a distancia.
El doctor Tucker tiene seleccionado el canal español. Si le puedes decir que se pasa al inglés para que las intérpretes le puedan traducir. Dr. Tucker, you have to go to English channel, please. Ah, sorry, interpretation. Yes. Ah, okay. Doctor, quisiera repetir la pregunta porque me parece que no la escuchó el doctor, la traducción. Yes, please. Ok, ¿Hago la pregunta de nuevo? sí, por favor, porque el doctor estaba en otro canal y no me escuchó. Le preguntaba, doctor. Muy interesante la charla y la verdad que muchas cosas para aprender. Evidentemente muchas de las herramientas de manejo remoto ya las estaba implementando por su manejo a distancia de tantos laboratorios, y lo que me interesaba conocer es si alguna de las herramientas esas fue potenciada la introducción en los laboratorios por la pandemia, por el COVID, y cuáles de esas herramientas realmente son valiosas para quedarse, para mejorar a los laboratorios, o fueron simplemente para solucionar el problema de la pandemia, y una vez que pase la pandemia esas herramientas no serán tan útiles. Y cuáles de todas estas herramientas que se mostraron también de la automatización cree que le puede ser beneficioso en este manejo remoto de los laboratorios. To answer that question, Para responder la pregunta, la mayoría de las herramientas que empleamos o que yo uso específicamente para comunicarme con cada uno de mis laboratorios van a continuar siendo utilizadas. La única herramienta que voy a usar menos son las reuniones remotas, Zoom, las reuniones por Zoom, como esta, porque creo que no hay ningún sustituto, no hay sustituto, porque lo importante es estar en el lugar y encontrarse con la gente con la que uno trabaja en forma periódica. Así que voy a volver, en lugar de a veces una visita cada 3, 4 meses el año pasado, pero con la capacidad de viajar, la posibilidad de viajar, cosa que creo que va a mejorar, supongo que voy a visitar los laboratorios cada mes. Esa es la única cosa que cambió el COVID y es la única cosa que yo voy a volver a cambiar. Gracias, doctor. Y de las automatizaciones que se ven en el laboratorio, ¿cuál cree que va a potenciar esa dirección a remoto de los laboratorios? the biggest change in El cambio más importante en el último año o 2 para nosotros ha sido la aplicación del sistema del Witness, que nos permite trabajar con clarificación de cada paso del proceso en los laboratorios, desde la recolección de semen hasta la aspiración de ovocitos, hasta llevar a los embriones a criopreservación y finalmente a la transferencia. Todo eso hoy está en los registros electrónicos. Lo puedo ver en forma remota y también en cuanto a tener un registro electrónico claro. Si surge alguna inquietud, probablemente esa será la automatización que nos ha resultado más útil, lo que hemos aplicado en los últimos 2, 3 años. Gracias, doctor. Mariana. Sí, yo quería preguntar al doctor William Berg. La verdad que fue muy interesante, primero cómo nos desarrolló, cómo es el marco regulatorio allá en Estados Unidos. La verdad es que al menos acá en Argentina lo tenemos mucho menos desarrollado y un marco legal mucho más difuso tenemos, así que eso es muy interesante y creo que nos puede servir a nosotros como experiencia. Y le quería preguntar 2 cosas. Debido a esto que comentaba del desarrollo tan acelerado que tuvo la telemedicina a fuerza de la pandemia que estamos viviendo, ¿cuál cree que hoy es el punto más débil que tenemos en la telemedicina y
y cuáles serían como por ahí las estrategias iniciales para empezar a mejorarlo. Y por el otro lado, si bien entiendo que hoy por hoy, por la legislación que comentaba, no va a fomentar el turismo médico, si cree que la telemedicina va a ser una herramienta para fomentar lo que es el turismo médico y si lo ve como algo beneficioso. Interesante la idea del turismo médico, no lo había pensado. Supongo que va a aumentar y va a continuar así. No creo necesariamente que sea algo terrible. Mi experiencia o mi comprensión del turismo médico, al menos de la perspectiva de los Estados Unidos, es que la gente va a América del Sur para realizar procedimientos cosméticos, por ejemplo, que pagan en efectivo, que no pueden pagar en otros lugares de los Estados Unidos. Ese es uno de los escenarios. Muchas de las cosas que hacemos como cirujanos finalmente requieren algún tipo de procedimiento. Entonces, la telemedicina hasta ahí no llega. Lo he hablado con gente fuera del estado en forma personal. Lo mismo se ven en otros países que están interesados en usar mis servicios. No creo que está mal tener una segunda opinión respecto de distintas patologías médicas. Si uno encuentra al médico que quiere, creo, bueno, hay más información en Internet, cosas que puede usar el paciente en todo el mundo, expertos en distintas áreas, y el paciente puede recurrir donde guste. No creo que eso tenga ningún problema. Definitivamente la telemedicina nos permite esa oportunidad. El punto débil. Creo que hay mucho para debatir en los Estados Unidos acerca de puntos débiles en nuestro sistema de asistencia médica. Hay muchas brechas, sobre todo en fertilidad, por ejemplo. Como se mencionó, hay una cobertura un poco emparchada, digamos. En el estado donde yo estoy, se ha instalado la cobertura, pero no cubre todos los servicios necesarios. Por ejemplo, los problemas de fertilidad en el varón. Entonces, para mí no es fácil llegar a los pacientes que no pueden pagar esos servicios. También hay muchos aspectos financieros, muchos que tienen un interés en mantener las cosas como están. La gran barrera es la tecnología. Como comentaba, la tecnología de video ha sido difícil de obtener. Ha estado disponible desde los 2000 con los teléfonos celulares, las empresas que controlan la electrónica, las historias clínicas electrónicas. Bueno, hay dos importantes. Tienen una gran posición en la estructura de costos en cuanto a cómo se integran estas historias clínicas electrónicas y cómo se integra esto con las teleconferencias y con otras plataformas. Creo que son los temas más importantes. Y también hay muchas cuestiones de presión por los costos a nivel institucional. Yo estoy en una institución académica, tenemos gran presión también, tenemos márgenes muy limitados. Todo costo agregado hace que las cosas se compliquen. Espero haber respondido bien la pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, y tuvimos la suerte de poder conversar un poco con el doctor Sacas y hacerle algunas preguntas respecto de su presentación que nos dejó grabadas. Le preguntamos, si bien él las va a leer las preguntas, le preguntamos acerca de las preguntas de futurología, acerca del PGT no invasivo, qué rol le ve el endometrio en todo el laboratorio y en las prácticas de reproducción asistida, que poco se habla, el estado del arte de la vitrificación y la automatización, y un poco pensando a futuro, si el método de elección para después buscar familia a futuro va a dejar de ser la búsqueda espontánea del embarazo y no van a pasar a ser los tratamientos de reproducción. Y quizás eso podríamos preguntarle después a los otros disertantes. Gustavo, ¿podemos poner el video?
Muchas gracias por escuchar a mi presentación. Voy a responder algunas preguntas que surgieron después de la charla. La primera, si el PGT no invasivo va a tener un mayor índice de concordancia con el PGT normal. ¿Y cuál sería el factor clave? Que el PGT no invasivo, creo yo, va a tener una concordancia equivalente. No sé si esta significará cosas distintas, porque con la no invasiva evaluamos todo el embrión, no la biopsia. Entonces hay un argumento que podría ser más representativo del embrión. La historia del mosaicismo puede ser un factor menor con el PGT no invasivo. Creo que en alguna etapa el PGT no invasivo va a ser una mejor opción que el invasivo, básicamente porque no estamos haciendo una biopsia del embrión. Creo que va a mejorar dramáticamente. La segunda pregunta es si puedo comentar sobre las novedades en vitrificación. Hay instrumentos, Genaya tiene uno maravilloso, que es una manera automatizada de vitrificación, pero hay distintas empresas nuevas y algunas ya existentes que están tratando de adaptar y crear un dispositivo automatizado. Así que espero que en un futuro muy cercano, en los próximos años, este dispositivo sea algo más de rutina. Sé que hay, además de Genaya, bueno, el de Genaya ya es muy promisorio y lo ha sido desde hace años. Así que creo que la vitrificación en general se presta muy bien a la microfluídica y está creando también un dispositivo de vitrificación automatizado mejor. Soy muy positivo respecto de esto. Otra pregunta, hay distintas tecnologías para predecir el éxito en base a las distintas variables, pero nadie piensa en el endometrio. Es cierto. Sí nos centramos en el embrión mucho, pero es interesante, inclusive en el mejor embrión que podemos conseguir, el uploaded, PGT transferido, mujer joven, sabemos que básicamente tenemos un 60% de nacimientos vivos. Este 30-40% falta. Así que creo que hay algo que decir evaluando el útero en ese porcentaje que pueden ser factores maternales, no cromosómicos, metabolismo del embrión, pero sin duda tenemos un porcentaje bastante bueno de ese 30-40% que tiene que ver con el útero. Es decir, hay otras maneras de evaluar el útero. Obviamente, hay factores existentes con información genética, tal como el ensayo de receptividad del endometrio, pero ahora se están investigando cosas, inclusive con una inteligencia artificial, para hacer imágenes del recubrimiento endometrial del útero. Creo que va a ser una parte muy importante de la evaluación del paciente a futuro. Y finalmente, la última pregunta es, nos centramos mucho en el futuro de la reproducción asistida, pero hay índices disminuidos de fertilidad a nivel espermático, infertilidad, especialmente en los países industrializados. Y también que la gente no quiere explorar el tema familia en algunos países. Entonces, la reproducción asistida va a ser el método de elección para concebir a futuro. Qué pregunta tan interesante. FIV en 1978 era para el paciente con bloqueo en las trompas de falopio y eso cambió rápidamente en un formato muy distinto del paciente. Lo que tratamos ahora es muy distinto de lo que era el paciente inicial. Así que es sumamente probable que tratemos pacientes fértiles a futuro. Ya lo hacemos con algunas patologías genéticas. Entonces creo que a futuro, ¿quién sabe qué tipo de paciente y cuál será el método elegido?
Sin duda alguna, va a ser un método que utilizaremos para tratar tanto a los pacientes fértiles como a los no fértiles. Gracias por su tiempo nuevamente. Espero que hayan disfrutado mi conferencia. Gracias. Gracias por escucharme. Bueno, Mariana, ¿querías hacer una pregunta del público? Sí, para el doctor Tucker, desde el punto de vista económico, ¿cuánto encarece implementar tecnología para el monitoreo a larga distancia del laboratorio y si este costo se justifica siempre? Yes, it was. I believe the ability to Creo track que la posibilidad de hacer un seguimiento de cualquier cosa, the procedures ya sea los themselves, procedimientos being per conducted se, correctly, si se or están llevando a cabo whether bien, the ability to o collect la and capacidad store de data recolectar y almacenar datos para from de los the equipos procedures that people y también de undergo los procedimientos que se llevan a cabo para desarrollar un control de calidad y también un sistema de gestión de calidad, que es lo que hacemos actualmente, desde un sistema de software de recolección remota en la nube, lo que se llama en general análisis de Big Data o control de calidad que se lleva a cabo en nuestro laboratorio. Creo que eso no se puede llevar a cabo a nivel local, salvo en laboratorios sumamente pequeños, porque es muy ineficiente desde el punto de vista de tiempos, si uno hace estos procedimientos a nivel manual. Para que tengan una idea de lo que ya se está recolectando en la nube a través de una plataforma remota, es sencillo de acceder desde otra ciudad, de la misma manera que sería leerlo en una computadora interna del laboratorio, donde se llevaron a cabo los procedimientos. Entonces, a nivel económico no tiene ninguna diferencia, ya sea que uno esté presente o no. Tiene que ver con análisis de datos. Y acá tenemos una última pregunta para el doctor Berg, que es, ¿cómo cree que van a ser a futuro los congresos médicos? Well, I most sincerely hope they are. Sinceramente, espero que no sean remotos. Sin duda alguna, se pierde algo a través de una plataforma de video. Es mucho más fácil ir a un congreso y espero que obviamente la gente tiene situaciones familiares, de trabajo, personales. Está muy bueno tener algún tipo de congreso remoto, tener la posibilidad de hacerlo, tener presentaciones, compartir la investigación actualizada, pero la colaboración que se logra en persona no podemos subestimarla. Poder ver a los colegas, estar en la misma sala. Espero que eso siga siendo algo que vuelva en el futuro, además, independientemente de las mejoras tecnológicas. Bien. Acá tengo una pregunta, la última pregunta, si ya vamos cerrando en honor al tiempo, para el doctor Berg. Mostró que estaban haciendo examen físico a través de teleconsulta. Nosotros quizás estamos un poco más atrasados, y no atrasados, sino que todavía no está tan implementado el tema del examen físico a través de la videoconsulta. ¿Ustedes estaban haciendo... ¿Y cómo se lo toma el paciente el hecho de quizás desvestirse delante de un teléfono y el médico, ¿no? También por su parte. No, I think that's a very legitimate point. Muy buen punto. Sin duda alguna, ciertos pacientes se sienten más cómodos que otros. Uno se sorprendería. Pero en general, he visto que al menos en los Estados Unidos el hombre joven
partners are A pushing. menudo también las parejas los hacen ir a la evaluación independientemente de que se sientan incómodos. Tampoco les gusta hacerlo en persona. Muchos están realmente muy nerviosos, ya sea en video como en persona. Entonces, están dispuestos a hacer lo que hace falta porque normalmente la pareja está ahí atrás presionando. Así que podemos, si querés tener un hijo, entonces sin duda trato de enfatizar la parte de la privacidad. Y como les decía, he hecho mucha telemedicina y tengo mucha experiencia. Y la gente piensa de pronto que va a estar en un lugar público, en un café, desde el auto. Y entonces le digo, bueno, no, esto es algo muy íntimo, es una conversación privada, vamos a programar otra visita. Trato de calmarles los miedos, les digo, no lo estoy grabando, no estoy utilizando ninguna tecnología de grabación, así se quedan tranquilos también. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En honor al tiempo vamos a ir cerrando. Gracias Michael, gracias William, gracias Denny por la presentación, por sus presentaciones excelentes, por su tiempo, por tomarse el tiempo de responder todas las preguntas. Mariana, el Comité Ejecutivo de ALMER. Agradecemos nuevamente a los laboratorios que nos apoyan en la generación de estos encuentros y los invitamos al próximo encuentro que se van a realizar una vez por mes, los viernes, segundo o tercer viernes de cada mes, y el próximo es el 16 de julio, que vamos a hablar de terapéuticas futuras de la disfunción ovárica. Así que los esperamos a todos el mes que viene. Muchas gracias a todos.